¿Alguna vez te has sentido egoísta por decir no? ¿Te has quedado callada, soportando algo que te incomoda, solo para no hacer sentir mal al otro? ¿Has sentido esa culpa que te invade después de intentar poner un límite, como si fueras tú la que está haciendo daño? Si te has sentido así, este video es para ti. Porque hoy vas a descubrir cómo poner límites sin sentir culpa, y sin romper ese vínculo que tanto te importa. Esto no se trata de volverte fría ni de dejar de amar. Se trata de aprender a cuidar de ti misma sin dejar de estar conectada con los demás. Y antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este tema resuena contigo, si alguna vez has callado lo que sientes para no incomodar a alguien, dale me gusta a este video. Es una forma de decir esto también me pasa y de ayudar a que este contenido llegue a más personas que están atravesando lo mismo. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para que sigamos profundizando en cómo sanar desde el amor propio y construir relaciones más sanas y conscientes. Ahora sí, vamos al corazón del tema. ¿Por qué cuesta tanto poner límites? Desde muy pequeñas, muchas aprendimos que ser buenas era complacer, adaptarse, no molestar. Que decir no era sinónimo de ser mala persona. Que nuestras necesidades eran menos importantes que las de los demás. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a borrar partes de nosotras mismas para encajar, para no perder el amor. El problema es que cuando no ponemos límites, el precio es altísimo. Porque ese no que no dijiste afuera, se convierte en un grito interno. Se convierte en ansiedad, en resentimiento, en fatiga emocional. Y en relaciones donde tú das todo, y recibes migajas. Pero quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho de esta manera. Poner un límite no es un acto de rechazo. Es un acto de cuidado. Decir esto no lo acepto no significa que dejes de amar. Significa que también te estás amando a ti. Entonces, ¿cómo se pone un límite sin culpa y sin perder el vínculo? Primero, entendiendo que los límites no son muros. No son castigos. Son puentes claros que le dicen al otro, esto soy yo, esto necesito, esto me cuida. La culpa aparece cuando sientes que estás haciendo algo malo al priorizarte. Pero priorizarte no es egoísmo. Es responsabilidad emocional. Nadie puede cuidarte mejor que tú misma. Y aquí va el primer paso concreto. Antes de hablar con el otro, ten una conversación contigo misma. Pregúntate, ¿qué me está doliendo? ¿Qué me hace sentir incómoda? ¿Qué necesito realmente? Cuando conectas contigo antes de reaccionar, puedes expresar tus límites desde un lugar de claridad y no desde la rabia o el resentimiento acumulado. Segundo paso, usa un lenguaje desde el yo y no desde la acusación. No es lo mismo decir tú siempre me ignoras que decir me siento herida cuando no escuchas lo que digo. Lo segundo genera conexión. Lo primero, defensa. Y si en este momento estás pensando pero si le pongo un límite, se va a alejar, te entiendo. El miedo a perder al otro es muy real. Pero aquí va una verdad difícil, si una relación se rompe por un límite sano, tal vez no era una relación sana. Porque el amor no debería doler. Y mucho menos debería depender de cuánto te niegas a ti misma. Quiero contarte algo que tal vez te ayude. Cuando empiezas a poner límites, algunas personas se van a incomodar. Pero otras, van a empezar a respetarte más. Van a valorarte más. Porque el respeto comienza contigo. Nadie puede darte lo que tú no te das primero. Y quiero que recuerdes esto, los límites no alejan a las personas correctas. Alejan a las que se beneficiaban de que tú no tuvieras ninguno. Ahora quiero que pienses en una situación concreta donde no has podido poner un límite. Tal vez alguien que te habla de forma hiriente, o que cruza tus tiempos, o que te exige más de lo que puedes dar. Quiero que la traigas a la mente, y que ahora imagines cómo sería responder desde tu fuerza interna. Podrías decir, no me siento cómoda con este comentario. O, hoy no puedo ayudarte con eso, necesito descansar. O incluso, quiero seguir hablando contigo, pero necesito que este tema se trate con respeto. No se trata de gritar, ni de cortar relaciones de golpe.
Se trata de presencia, de firmeza amorosa, de poner en palabras tu dignidad. Y si en este momento te sientes insegura, quiero que sepas que no estás sola. Todas hemos tenido miedo al principio. Pero también quiero decirte algo desde la experiencia: cada vez que pones un límite, tu autoestima crece. Te vuelves más tú. Y eso es libertad. Déjame en los comentarios una palabra, valentía, si estás lista para empezar a poner límites con amor. Leer cada mensaje me ayuda a seguir creando contenido que te sostenga en este proceso. Y si quieres que hagamos un video solo con ejemplos de frases para poner límites sin culpa, también puedes dejarlo escrito. A veces creemos que si cedemos, nos van a querer más. Pero lo cierto es que cuando tú te respetas, inspiras respeto. Cuando tú te eliges, le enseñas al mundo cómo tratarte. Poner límites no es rechazar al otro. Es no rechazarte a ti. Y quiero decirte algo más: es posible poner límites y seguir conectada. De hecho, los límites claros construyen vínculos más profundos. Porque cuando el otro sabe dónde estás tú, puede acercarse sin invadir, sin herirte, sin desaparecer. Y si alguien no puede tolerar que tengas límites, no estás perdiendo un vínculo, estás liberándote de una carga. Así que te invito a hacer este ejercicio hoy. Escribe una situación donde quieras poner un límite. Escríbela solo para ti. Luego escribe qué necesitas. Y finalmente, redacta una frase que podrías usar para expresarlo. No tienes que decirlo aún. Solo escríbelo. Ese ya es un primer paso de amor propio. Y si este video te resonó, si sentiste que por fin alguien ponía en palabras lo que llevas sintiendo hace tiempo, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que también necesita empezar a decir lo que siente sin culpa. Al final de este video, te voy a dejar otros 2 que te pueden interesar si estás en este camino de reconectar contigo misma y sanar tus relaciones. Recuerda, poner límites es un acto de amor. El más importante de todos. El amor hacia ti. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto.